Buenos días, hermanas y hermanos, que la paz de Cristo esté con vosotros. Este amanecer no llega vacío, llega cargado de historia, de heridas, de silencios y de una fe que, aunque golpeada, sigue respirando. No estás aquí por costumbre ni por coincidencia. Estás aquí porque tu alma necesita algo más que palabras bonitas. Necesita verdad. Necesita dirección. Necesita una luz que no se apague cuando el dolor aprieta. Hay mañanas en las que abrir los ojos cuesta más que levantarse. El cuerpo responde, pero el interior va lento. La mente recuerda lo que duele, el corazón repasa lo que falta, y el espíritu se pregunta cuánto más puede sostener. Este mensaje nace justo ahí. No en la cima, sino en el valle, no en la celebración, sino en la aflicción. Y eso lo hace poderoso. Hoy no vamos a negar el dolor, hoy vamos a enfrentarlo con la palabra. Porque el Salmo 22 no comienza con aplausos, ni con victoria visible. Comienza con un clamor profundo, honesto, desgarrado. Comienza con alguien que sigue creyendo, aun cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. Y eso lo conecta directamente contigo. Antes de avanzar, detén todo un instante. Vea los comentarios y escribe una sola palabra que represente la carga que hoy traes en el corazón. No expliques nada, no adornes nada, solo esa palabra. Este gesto no es simbólico, es un acto de entrega. Cuando lo escribes, lo sacas del silencio y lo pones delante de Dios. Ahora da me gusta a este video y suscríbete al canal. No por algoritmo, por compromiso espiritual. Cada mañana aquí, no venimos a entretener. Venimos a levantar la fe cuando más falta hace. Venimos a recordar quién es Dios cuando el alma se siente débil. El Salmo 22 es uno de los textos más intensos de toda la Escritura, no porque sea oscuro, sino porque no es un canto de alguien que lo tiene todo resuelto, sino la oración de alguien que sigue confiando aun cuando siente que el cielo guarda silencio. Es la prueba de que Dios no se ofende con tu clamor. Al contrario, lo recibe. Este amanecer es clave, porque muchas personas arrastran el dolor de ayer hacia hoy, y de hoy hacia mañana, sin detenerse nunca a transformarlo. El sufrimiento no tratado se convierte en peso. El peso se convierte en cansancio. El cansancio termina debilitando la fe. Y ahí es donde este salmo entra como una espada viva. No importa cuánto tiempo lleves luchando. No importa cuántas veces hayas orado sin ver cambios visibles. No importa si tu fe hoy se siente pequeña. Lo que importa es que sigues aquí. Sigues buscando. Sigues abriendo este espacio cada mañana. Y eso ya habla de una fe que no está muerta. El Salmo 22 nos enseña algo que pocos entienden. La verdadera alabanza no siempre nace de la alegría. Muchas veces nace del dolor atravesado con confianza. Hay una alabanza que surge cuando todo va bien, y hay otra que nace cuando nada parece ir bien. Pero decides confiar igual. Esa segunda alabanza es la que mueve cielos. Este no es un mensaje consémodo. Es un mensaje necesario. Porque hay personas que amanecen con la sonrisa puesta, pero por dentro están quebradas. Hay quienes sirven, ayudan, animan a otros, pero por dentro sienten que nadie los sostiene. Este salmo fue escrito para ellos, para los que siguen firmes aunque estén heridos. Hoy no venimos a huir del dolor, venimos a transformarlo. Venimos a cambiar el lenguaje del alma, de queja a clamor, de clamor a confianza, de confianza a alabanza. Ese es el recorrido espiritual que haremos en este amanecer. Si alguna vez has sentido que Dios estaba lejos, este mensaje es para ti. Si alguna vez has orado y no has entendido el silencio, este mensaje es para ti. Si alguna vez has pensado que tu fe ya no era suficiente, este mensaje es para ti. Porque el Salmo 22 demuestra que aún en la noche más oscura, Dios sigue siendo Dios. Este canal no es un refugio para huir de la realidad. Es un lugar para enfrentarla con fe. Aquí no negamos la lucha. La iluminamos con la palabra. Aquí no maquillamos el dolor. Lo presentamos delante de Dios y lo dejamos en sus manos. Quédate hasta el final. No porque dure mucho, sino porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu manera de comenzar el día. Hoy no solo vamos a leer un salmo, vamos a caminarlo.
vamos a sentirlo. Vamos a permitir que transforme nuestra manera de vivir la aflicción. Este amanecer no será igual que los anteriores, porque cuando la palabra entra con verdad, algo siempre se mueve, algo siempre se reordena, algo siempre se sana. Respira profundo. Tu clamor no ha sido ignorado, tu dolor no ha sido en vano. Y este Salmo 22 no llega tarde. Hay una aflicción que no siempre se nota desde fuera, no deja marcas visibles, no provoca lágrimas constantes, no siempre se expresa con palabras. Es una carga silenciosa que muchos llevan cada mañana mientras cumplen con todo lo que se espera de ellos. Se levantan, trabajan, sonríen, responden mensajes, siguen adelante. Pero por dentro algo pesa, algo duele, algo no termina de sanar. La aflicción espiritual suele comenzar así, no como un golpe repentino, sino como un desgaste lento, un cansancio que no se va durmiendo, una tristeza que no se explica fácilmente, una sensación persistente de estar luchando solo, aun cuando se cree en Dios, aun cuando se ora, aun cuando se intenta hacer lo correcto. Y eso confunde, porque uno se pregunta por qué. Si hay fe, el dolor sigue ahí. Muchas personas amanecen con una pregunta que no se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué sigo así si oro? ¿Por qué sigo cargando esto si confío en Dios? ¿Por qué el silencio pesa más que la respuesta? Estas preguntas no nacen de la rebeldía, nacen del cansancio, nacen de un corazón que no ha dejado de creer, pero que se siente agotado de esperar. La carga espiritual se intensifica cuando el dolor se prolonga, cuando pasan los días, las semanas, los meses y la situación no cambia. Cuando la herida sigue abierta, cuando el problema se repite, cuando la pérdida no se supera, cuando la lucha interna se vuelve rutina. Es ahí donde la mente empieza a hablar más fuerte que la fe. La mente empieza a interpretar el silencio de Dios como ausencia. Empieza a convertir la espera en duda. Empieza a susurrar que tal vez Dios está ocupado con otros, que tal vez uno no es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente fiel, lo suficientemente digno. Y esas mentiras, cuando no se enfrentan, se convierten en peso. El Salmo 22 nace exactamente en ese punto. No en una crisis momentánea, sino en una aflicción profunda y sostenida. En la experiencia de alguien que clama, de día y de noche, y siente que no recibe respuesta inmediata. En la vivencia de un creyente que sigue hablando con Dios, aun cuando se siente incomprendido, solo, rodeado de dificultad. Este salmo no describe a alguien que ha abandonado la fe. Describe a alguien que está luchando por sostenerla, y esa es una diferencia enorme, porque hay personas que piensan que sentir dolor es señal de falta de fe, cuando en realidad muchas veces es señal de una fe que está siendo probada, estirada, fortalecida. La aflicción espiritual también se manifiesta como comparación. Mirar la vida de otros y preguntarse por qué ellos avanzan mientras uno sigue en el mismo lugar. ¿Por qué otros parecen recibir respuestas rápidas mientras uno sigue esperando? Esa comparación no nace de la envidia, nace de la frustración, de la sensación de estar quedándose atrás. A esto se suma la presión interna de tener que mostrarse fuerte. Muchos creyentes sienten que no pueden expresar su dolor, porque temen parecer débiles, guardan el clamor, lo silencian, lo reprimen. Y cuando el dolor no se expresa delante de Dios, se acumula en el corazón. Hay también una aflicción que viene del recuerdo. Errores pasados, decisiones equivocadas, palabras que no se dijeron, oportunidades que se perdieron. El pasado se convierte en una carga que se arrastra cada mañana. Y aunque Dios ya ha perdonado, la persona sigue castigándose a sí misma. Eso cansa, eso pesa, eso debilita el alma. El Salmo 22 pone palabras a todo esto. No minimiza el sufrimiento, no lo espiritualiza de forma superficial. No dice que todo está bien cuando no lo está. Reconoce la angustia, reconoce la sensación de abandono, reconoce la burla, la incomprensión, el desgaste. Y al hacerlo, nos enseña que Dios no rechaza al que llega así. La carga espiritual también se siente cuando uno sigue obedeciendo, pero no ve fruto, cuando sigue confiando, pero no ve puertas abrirse,
cuando sigue creyendo, pero no siente gozo. Y entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aguantar? ¿Hasta cuándo esperar? ¿Hasta cuándo creer sin ver? Este punto es crucial, porque aquí es donde muchos se detienen. Aquí es donde algunos se rinden por dentro, aunque sigan adelante por fuera. Aquí es donde la fe se vuelve frágil, si no es sostenida por la verdad de la palabra. El Salmo 22 no es un salmo cómodo, pero es necesario, porque valida el dolor sin glorificarlo, lo reconoce sin dejarlo gobernar. Nos muestra que la aflicción no es el final del camino, sino una etapa que puede transformarse si se camina con Dios. Esta mañana, la carga que llevas no te define, pero sí revela que necesitas algo más que fuerza humana. Necesitas intervención divina, necesitas perspectiva eterna. Necesitas recordar que el mismo Dios que permitió el clamor es el Dios que tiene preparada la respuesta. La aflicción no significa que Dios se haya alejado, muchas veces significa que está trabajando en un nivel más profundo del corazón. Y aunque ahora no lo veas, este proceso no es inútil, no es en vano, no es eterno. Este amanecer es el momento de reconocer la carga sin quedarte atrapado en ella, de nombrar el dolor sin permitir que te gobierne, de aceptar que duele, pero también de abrirte a la transformación que Dios quiere hacer a través de ese dolor. Porque el Salmo 22 no termina en aflicción. Pero para llegar a la alabanza, primero hay que atravesar el valle con honestidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, paso a paso, amanecer tras amanecer. El Salmo 22 no es solo la descripción de una aflicción humana, es la revelación de cómo Dios interviene cuando el dolor llega a su punto más profundo. Aquí no vemos a un Dios distante ni indiferente, sino a un Dios que permite el proceso sin abandonar al que clama. Y esa diferencia lo cambia todo. El Salmo comienza con un grito que atraviesa generaciones. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras no nacen del ateísmo, nacen de la intimidad. Solo quien conoce a Dios se atreve a hablarle así. Solo quien confía, aun sin entender, se dirige a Él en medio del dolor. Aquí ya hay intervención divina, aunque no se perciba de inmediato, porque Dios escucha incluso cuando guarda silencio. La intervención de Dios en este salmo no comienza con una respuesta visible, comienza con la posibilidad de clamar. El hecho de que el salmista siga hablando con Dios demuestra que la relación no está rota. El dolor no ha cortado el vínculo. Y eso es crucial, porque cuando el dolor te separa de Dios, te debilita. Pero cuando el dolor te empuja a hablar con Dios, aunque sea con lágrimas, te fortalece. El Salmo continúa mostrando una tensión profunda. El clamor se repite de día y de noche. No hay descanso, no hay alivio inmediato. Sin embargo, en medio de ese escenario, aparece un giro que marca la intervención divina, la memoria espiritual. El salmista recuerda: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Aquí Dios interviene despertando la memoria. No cambia aún la circunstancia, pero cambia la perspectiva. El corazón empieza a recordar quién es Dios y qué ha hecho antes. Y cuando la fe se apoya en la historia de la fidelidad de Dios, el dolor pierde parte de su poder. Dios muchas veces no interviene primero quitando el problema, sino recordándote que Él nunca ha fallado. Esa memoria espiritual es una forma de intervención, porque el que recuerda quién es Dios no se rinde fácilmente. El que recuerda el carácter de Dios aprende a esperar sin desesperarse. El Salmo 22 también muestra que Dios interviene sosteniendo al afligido aun cuando otros lo rodean con burla, incomprensión o rechazo. El salmista se siente rodeado, observado, juzgado, humillado, pero aún así no deja de hablar con Dios. Esa perseverancia no nace del orgullo, nace de la gracia. Es Dios mismo quien da la fuerza para seguir clamando. Hay un punto clave en este salmo. El dolor no elimina la alabanza futura. Aunque al inicio no se mencione, el desenlace ya está contenido en el proceso. Dios no abandona al que atraviesa el valle, lo conduce a través de él.
Y aunque el salmista no ve aún la salida, Dios ya la ha preparado. La intervención divina se manifiesta también en la certeza de que el clamor no cae en el vacío. Más adelante, el Salmo declara que Dios no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del afligido, ni ha escondido de él su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esa declaración es fundamental, porque contradice la mentira más común del dolor, que Dios no escucha. Dios escucha incluso cuando parece callado. Escucha incluso cuando la respuesta tarda. Escucha incluso cuando el clamor es confuso. Y escuchar no es pasividad. Escuchar es parte del obrar de Dios. Él trabaja en dimensiones que el ojo humano no percibe. La intervención de Dios en este salmo culmina en una transformación completa del lenguaje. El que comenzó clamando desde la angustia, termina declarando alabanza. El que se sentía abandonado, termina proclamando el nombre de Dios delante de otros. El que estaba quebrado, termina fortalecido. Esto nos enseña que la intervención divina no siempre es instantánea, pero siempre es completa. Dios no hace remiendos, hace procesos que sanan de raíz, y por eso permite que el Salmo recorra todo el espectro humano: dolor, clamor, memoria, esperanza y alabanza. Este amanecer, Dios interviene en tu vida de la misma manera. Tal vez no cambiando aún la situación, pero sí cambiando tu manera de atravesarla. Tal vez no quitando todavía la carga, pero sí dándote fuerza para sostenerla sin quebrarte. Tal vez no respondiendo como esperas, pero sí recordándote que nunca te ha soltado. El Salmo 22 revela que Dios está más cerca de lo que parece cuando el dolor es más intenso, que el silencio no es abandono, que la espera no es castigo, que la aflicción no es el final de la historia. La intervención divina no siempre hace ruido. A veces se manifiesta como resistencia interior, como fe que no se apaga, como un corazón que sigue volviendo a Dios aun cuando todo duele. Eso también es milagro. Y este salmo prepara el terreno para lo que viene después, porque cuando Dios interviene en lo profundo, la alabanza que nace después no es superficial, es firme, es auténtica, es transformadora. Hoy, aunque todavía estés en medio del proceso, esta palabra te recuerda algo esencial. Dios no se ha ido, Dios está obrando, y lo que ahora es clamor, será alabanza, no por fuerza humana, sino por intervención divina. El Salmo 22 nos confronta con una verdad que muchos creyentes evitan enfrentar. La fe auténtica no es la ausencia de dolor, es la decisión de permanecer delante de Dios aun cuando el dolor no se va. Este salmo rompe con la idea superficial de que creer significa no sufrir. Al contrario, nos muestra que la fe más profunda suele nacer en los momentos de mayor aflicción. La enseñanza central de este salmo es clara. Dios no promete una vida sin clamor, pero sí promete una vida acompañada. El problema no es atravesar el valle, el problema es hacerlo sin perspectiva espiritual. Cuando el dolor llega y no entendemos su propósito, tendemos a interpretarlo como abandono. Pero el Salmo 22 demuestra que sentir abandono no es lo mismo que estar hasta dorado. Hay una gran diferencia entre lo que el alma siente y lo que Dios está haciendo. El alma responde a las circunstancias inmediatas. Dios trabaja en procesos más amplios. Mientras la persona ve solo el hoy, Dios ve el antes, el ahora y el después. Mientras el corazón se enfoca en el dolor presente, Dios ya está preparando la restauración futura. Este salmo enseña que el clamor no es señal de debilidad espiritual. Es señal de honestidad. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones verdaderos. El salmista no oculta su angustia, no disfraza su dolor con palabras religiosas. Habla con Dios desde la herida, y eso es precisamente lo que mantiene viva la relación. Muchos se alejan de Dios, no porque dejen de creer, sino porque sienten que no pueden acercarse tal como son. Piensan que primero deben sanar, entender o ser fuertes. El Salmo 22 enseña lo contrario. Uno se acerca a Dios para sanar, para entender y para ser fortalecido. No después, sino durante el proceso. Otra enseñanza poderosa de este salmo es que la memoria espiritual sostiene la fe cuando la emoción falla.
El salmista recuerda la fidelidad de Dios con generaciones anteriores, no porque su presente sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Cuando el presente no ofrece razones para confiar, la memoria de lo que Dios ha hecho se convierte en ancla. Esto nos enseña a no construir nuestra fe únicamente sobre lo que sentimos, sino sobre lo que sabemos. Sentir que Dios está lejos no significa que lo esté. Sentir que no responde no significa que no esté obrando. La fe madura aprende a caminar incluso cuando las emociones están desordenadas. El Salmo 22 también nos enseña que el proceso tiene un propósito. Dios no desperdicia el dolor. Cada etapa de la aflicción trabaja algo en el interior del corazón, rompe dependencias equivocadas, revela ídolos ocultos, purifica la confianza, enseña a esperar, fortalece la perseverancia. Nada de esto se logra sin proceso. Muchos quieren que Dios quite el dolor de inmediato, pero si lo hiciera sin transformación interna, la persona volvería a caer en el mismo lugar. Dios no solo quiere aliviar el síntoma, quiere sanar la raíz. Por eso permite que el proceso se complete, no por crueldad, sino por amor profundo. Este salmo también nos confronta con nuestra manera de medir el silencio de Dios. Tendemos a pensar que si Dios no responde como esperamos, no está respondiendo. Pero el silencio también es una forma de obrar. En el silencio Dios trabaja en lo invisible, reordena prioridades, fortalece el carácter, ajusta la fe, prepara el terreno. La enseñanza aquí es clara, no todo silencio es ausencia. A veces es preparación, a veces es protección, a veces es maduración. El Salmo 22 demuestra que Dios escucha incluso cuando no habla inmediatamente. Hay otro aspecto clave en esta reflexión. El Salmo comienza con una experiencia profundamente individual, pero termina con una proclamación pública. Esto enseña que el dolor atravesado con Dios no solo transforma al que lo vive, sino que se convierte en testimonio para otros. Lo que hoy te duele, mañana puede fortalecer a alguien más. Dios no solo quiere sacarte del valle, quiere usar tu experiencia para levantar a otros. Pero eso solo ocurre cuando el proceso no se interrumpe. Cuando no se huye del dolor, sino que se camina con Dios a través de él. Cuando no se endurece el corazón, sino que se mantiene sensible. La reflexión final de este salmo es poderosa. La alabanza más auténtica no nace de la comodidad, nace de la fidelidad. Alabar a Dios cuando todo va bien es natural. Alabar a Dios cuando todo duele es una declaración espiritual. Es decirle al alma que Dios sigue siendo digno, aun cuando no se entiende todo. Este salmo nos enseña a comenzar el día con una postura correcta. No negando lo que duele, pero tampoco permitiendo que el dolor gobierne. Comenzar la mañana recordando quién es Dios, aunque la situación no haya cambiado. Comenzar el día con verdad, no solo con emoción. El amanecer es un punto de decisión. Decidir si el dolor marcará el tono del día o si la fe lo hará. Decidir si el silencio será interpretado como abandono o como proceso. Decidir si el clamor será el final o el inicio de la transformación. El Salmo 22 nos invita a elegir la segunda opción, a no quedarnos atrapados en la aflicción, a permitir que Dios haga su obra completa, a confiar incluso cuando el camino es largo, a creer que la historia no termina en el clamor. Porque cuando Dios está en medio del proceso, el clamor no es derrota, es el principio de una alabanza que será más firme, más profunda y más verdadera que cualquier otra. Este amanecer, la enseñanza es clara. No sueltes a Dios en medio del dolor, no interpretes el silencio como rechazo. No te definas por lo que sientes hoy. Confía en lo que Dios está haciendo, aunque todavía no lo veas. Porque el mismo Dios que permitió el clamor, es el Dios que convertirá la aflicción en alabanza. Señor Dios, en este amanecer me presento delante de ti con el corazón abierto. No vengo a esconder lo que duele ni a disfrazar lo que pesa. Vengo tal como estoy, con mis luchas, con mis silencios, con mis preguntas y con una fe que aunque cansada sigue viva. Tú conoces cada rincón de mi interior, sabes lo que he callado, lo que he soportado en soledad, lo que he cargado sin decirlo a nadie. Hoy reconozco delante de ti que hay aflicción en mi alma. Hay heridas que no han cerrado del todo.
Hay procesos que se han alargado más de lo que pensé que poder resistir. Hay oraciones que he repetido una y otra vez, esperando una respuesta que aún no veo. Pero aún así, Señor, decido no huir de ti, decido hablarte, decido confiarte incluso aquello que no entiendo. Así como el salmista clamó desde lo más profundo, hoy clamo yo, no desde la rebeldía, sino desde la necesidad, no desde la duda que se aleja, sino desde la fe que busca. Si en algún momento he sentido que estabas lejos, hoy recuerdo que tú nunca abandonas a los que confían en ti. Si he interpretado tu silencio como ausencia, hoy elijo creer que es proceso, que es obra invisible, que es preparación. Señor, transforma mi clamor en confianza. Toma cada palabra que ha salido de mi boca con dolor y conviértela en semilla de esperanza. Toma cada lágrima que he derramado en secreto y úsala para regar un futuro que todavía no veo, pero que sé que tú estás construyendo. No permitas que el cansancio apague mi fe ni que la espera endurezca mi corazón. Hoy te entrego la carga que llevo, esa que pesa al despertar, esa que vuelve en silencio durante el día, esa que a veces intento ignorar, pero que sigue ahí. La pongo delante de ti y reconozco que no puedo sostenerla solo. Necesito tu fuerza, tu paz, tu dirección. Necesito que seas tú quien gobierne mis pensamientos cuando la mente se llena de temor. Padre, ayúdame a recordar tu fidelidad. Recuérdame quién eres cuando mis emociones me confunden. Recuérdame lo que has hecho antes cuando el presente parece estancado. Recuérdame que nunca has fallado, que nunca has llegado tarde, que nunca has dejado a uno solo de los que confían en ti. Que mi memoria espiritual sea más fuerte que mi angustia. Hoy renuncio a la mentira de que mi dolor es castigo. Renuncio a la idea de que mi sufrimiento significa rechazo. Renuncio a la culpa que me hace pensar que no soy suficiente. Declaro que soy sostenido por tu gracia, guiado por tu sabiduría y guardado por tu amor. Aunque el proceso continúe, mi identidad permanece firme en ti. Señor, enséñame a atravesar este valle sin perder la fe. No te pido que quites todo de inmediato, te pido que me transformes mientras camino. Trabaja en mi carácter, purifica mis intenciones, fortalece mi perseverancia. Que este tiempo de aflicción no me robe la sensibilidad espiritual, sino que me acerque más a tu corazón. Hoy decido alabarte incluso antes de ver la respuesta. No porque ignore el dolor, sino porque confío en tu soberanía. Te alabo porque sé que tú ves lo que yo no veo. Te alabo porque sé que tú obras aun cuando todo parece detenido. Te alabo porque tu fidelidad no depende de mis circunstancias. Señor, guarda mi corazón de la amargura, guarda mi mente de la desesperación, guarda mi boca de palabras que debiliten mi fe. Pon en mí un espíritu firme que sepa esperar sin rendirse. Que cada mañana pueda levantarme con la certeza de que tú sigues conmigo, aun en los días difíciles. Si este dolor tiene un propósito mayor, dame la gracia para aceptar. Si este proceso está formando algo nuevo en mí, dame paciencia para atravesarlo. Si esta espera está preparando un testimonio, dame fidelidad para no abandonar el camino. Que mi historia no termine en clamor, sino en alabanza. Hoy pongo delante de ti mi día, cada decisión, cada encuentro, cada pensamiento. Declaro que este amanecer no está gobernado por la aflicción, sino por tu presencia, que aunque el dolor no haya desaparecido, tu paz empieza a establecerse en mi interior. Señor, gracias porque escuchas incluso cuando no respondes de inmediato. Gracias porque estás más cerca de lo que siento. Gracias porque no desprecias al afligido ni escondes tu rostro del que clama. Gracias porque tu obra no se detiene, aunque yo no la vea. En este amanecer, descanso en ti, confío en ti, me entrego a tu proceso y declaro con fe que aquello que hoy es clamor, en su tiempo se convertirá en alabanza. En tu nombre, amén. Llegamos al cierre de este amanecer, pero no al final del mensaje, porque cuando la palabra de Dios toca el corazón, no se queda en el video, continúa caminando contigo a lo largo del día. El Salmo 22 no fue escrito para ser leído una sola vez, fue escrito para ser vivido, atravesado y finalmente transformado en alabanza. Hoy no terminamos con una solución rápida, ni con una promesa superficial. Terminamos con una verdad firme: Dios no ha terminado contigo. Aunque el proceso siga abierto,
Aunque la respuesta tardó sea inmediata, aunque el dolor aún se sienta real, Dios sigue obrando, y eso es suficiente para no rendirse. Este amanecer marca una postura espiritual distinta. Ya no miras tu aflicción solo como una carga, sino como un lugar donde Dios está trabajando algo profundo. Ya no interpretas el silencio como abandono, sino como proceso. Ya no comienzas el día desde la queja, sino desde la confianza. Eso, aunque parezca pequeño, cambia completamente la manera de caminar. La bendición de este mensaje no es que el dolor desaparezca de inmediato, sino que ahora no te gobierna, no define tu identidad, no marca el final de tu historia. El Salmo 22 nos recordó que el clamor no es derrota, es el inicio de una transformación, que la fe que atraviesa el valle sale fortalecida, que la alabanza que nace después del dolor es más sólida que cualquier emoción pasajera. Hoy quiero que te lleves esto grabado en el corazón. Dios ve más allá de este momento. Mientras tú ves un día difícil, Él ve una historia completa. Mientras tú ves espera, Él ve preparación. Mientras tú ves aflicción, Él ya está preparando alabanza. Nada de lo que has vivido ha sido ignorado. Nada de lo que has sufrido ha sido inútil. Este día no estás solo. No caminas por tu cuenta. No enfrentas esta etapa con tus propias fuerzas. El mismo Dios que sostuvo al salmista, te sostiene hoy a ti. El mismo Dios que escuchó el clamor, escucha el tuyo. El mismo Dios que transformó el dolor en testimonio, hará lo mismo contigo. Ahora es importante sellar espiritualmente este mensaje. Ve a los comentarios y escribe esta declaración con fe y convicción. Aunque todavía no veas todo claro. Dios transforma mi aflicción en alabanza. Escribe esa frase sin prisa, no como un comentario más, sino como una declaración espiritual. Cada vez que la escribes, le recuerdas a tu alma que el dolor no tiene la última palabra, que Dios sigue siendo fiel, que el proceso no te destruye, te forma. Si este mensaje habló a tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté comenzando el día cargado, cansado, confundido o herido. A veces una sola palabra a tiempo puede sostener una fe que está a punto de quebrarse. Sé instrumento de bendición. Suscríbete al canal Fe al Amanecer si aún no lo has hecho. Aquí no buscamos seguidores, buscamos caminantes. Personas que deciden comenzar el día con Dios, aun cuando no todo esté resuelto. Personas que entienden que la fe se cultiva cada mañana, paso a paso, palabra tras palabra. Recuerda esto durante el día. No te exijas entenderlo todo ahora. No te castigues por sentir lo que sientes. Simplemente mantente cerca de Dios. Vuelve a Él en pensamiento, en palabra, en silencio. Eso es fe práctica. Eso es confianza real. Que este amanecer te deje una paz que no dependa de las circunstancias. Que te dé claridad en medio de la confusión, que te dé fuerza cuando el cansancio quiera imponerse, que te recuerde que no estás olvidado, no estás descartado y no estás solo. Declaro bendición sobre tu vida, bendición sobre tu mente para que no se llene de temor, bendición sobre tu corazón para que no se endurezca, bendición sobre tu camino para que, aun en el valle, sigas avanzando. Que la presencia de Dios te acompañe hoy de principio a fin. Y cuando el día avance, cuando vuelvan los pensamientos, cuando la carga quiera reaparecer, recuerda este mensaje, recuerda este salmo, recuerda que el clamor no es el final. La alabanza viene en camino. Mañana, si Dios lo permite, volveremos a comenzar juntos, un nuevo amanecer, una nueva palabra, la misma fidelidad de siempre. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.